Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles este 30 de agosto, ya unos días antes de la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre. Y este día de hoy se conmemora el atentado a Lenin de Rusia, uno de los grandes exponentes del marxismo. Después hablaré más a detalle de Lenin. Tuvo dos intentos de asesinato y no lo pudieron matar. Y un día como hoy también nace Warren Buffett, el millonario del que ya he hablado varias veces en cápsulas, que tiene bienes raíces y una serie de empresas y que da muchos tips sobre negocios. Y un día como hoy fallece el gran neurólogo científico inglés, nació en Inglaterra, estudió en algunas universidades de Inglaterra, después en London estuvo, se fue a Nueva York al parecer, se fue a Estados Unidos a vivir, a residir, el gran doctor Oliver Sacks, un gran neurólogo. Tiene, y les recomiendo mucho, libros y artículos sobre casos especiales de pacientes. Hay un caso donde un señor confunde a su esposa con un sombrero y hizo todo un libro al respecto, da todos los fundamentos muy interesantes. Hay otro caso de Oaxaca, vino a Oaxaca a estudiar a los oaxaqueños, un grupo, sobre sus problemas cognitivos o capacidades cognitivas y escribió otro libro sobre Oaxaca. Oliver Sacks habló sobre la cuestión de las piernas, de los pies, de los brazos en la Segunda Guerra Mundial. Estudió muchísimos pacientes de 1950 a 1960 aproximadamente. Estuvo en grandes universidades como Columbia, en New York, estuvo en universidades de Inglaterra publicando y tomando muchas cátedras y ponencias muy importantes, puestos muy importantes en la ciencia y neurología. Les recomiendo que leamos o que lean más sobre Oliver Sacks, sus descubrimientos. Él es uno de los tal vez precursores del Tourette Syndrome o el síndrome de Tourette también, no necesariamente del que lo descubre, pero de los que lo analiza en varios pacientes. Y hay un libro también donde el doctor es paciente. Tiene puntos de vista bien peculiares, bien singulares y casos muy específicos que se pueden estudiar en pedagogía, en psicología, en neurología, en farmacología, se pueden estudiar por la ley inclusive. Les recomiendo comprar sus libros, les recomiendo mucho leer sobre su vida y obra. Es un autor muy, muy prolífico, muy observador del fenómeno humano, de las situaciones neurológicas y de las excepciones. Él maneja mucho, es un campo que a mí siempre me ha gustado desde que inicié una de mis tesis en la universidad, en la carrera hace más de 20 años. Me gusta mucho estudiar las excepciones también, porque esto se da aquí, en estas circunstancias, y no acá, no se puede generalizar. Es un campo que yo disfruto mucho, la singularidad, el por qué esto no se puede imitar, replicar. Él hace más o menos lo mismo. Él estudia casos muy, muy particulares y singulares que parece que no tienen generalización o repetición por esos fenómenos que se dan. Espero tengan un buen día y a lo mejor al rato sigo comentando, hablando sobre la reforma judicial y otros temas que se han dado también en nuestro bello país. Polémico, pero libre de expresar cuestiones de la política. Nunca en México, creo, habíamos estado muchos inmersos en temas de política que nos afectan, nos benefician a las personas y a las instituciones también. Y agradezco esa libertad. Y tiene que haber esa libertad también y explicar por qué la Constitución da un poder o dónde dice que da un poder a un poder que es independiente. Entiendo la postura de tal vez la cantidad de años que puede estar un ministro en la corte, lo entiendo, pero son nombramientos ya dados, hay que entender también sus posturas y hay que entender que no se puede manipular el poder judicial, o a lo mejor ya fue manipulado y no lo sabíamos o no lo habían dicho, a lo mejor ya fue manipulado hace muchos años, pero dividir entre corruptos y no corruptos no me parece correcto, debido a que la corrupción tiene que ver con sistemas, tiene que ver con una falta de alimento espiritual y de pago también, ya lo he dicho, poco pago produce mucha corrupción posiblemente. Y no es la medida, creo yo, para tener un poder judicial estable y un poder que tiene muchísimas cadenas
donde se manda un papel, llega un papel, donde se manda una burocratización terrible. Ojalá se pueda acabar con la burocratización, no con el Poder Judicial, sino con la burocratización, se pueda disminuir todos esos tiempos perdidos, y eso no es mi caso, es tu caso, y vayan para acá el papel y el papel va allá y hay un experto. Se pueda resumir, eso estaría muy bien, dependencias, sin correr a todos los mexicanos, obviamente, que laboran ahí o que se dicen mexicanos. Pero ojalá se pueda dar un enfoque interesante y nuevo al Poder Judicial y se justifique plenamente también por los partidos políticos, porque a todos nos afecta o a todos nos puede beneficiar un renovado Poder Judicial, que tiene que ser un poder de los sistemas también, no solamente de un individuo que haga cambios, sino de una mentalidad de ayudar a buscar la justicia como pronta y expedita, cuánto es pronto y expedito también, cómo lograr tener las personas más capacitadas. Y no creo mucho en el azar, de que un caso toque al azar como ruleta rusa. No creo en eso. Tiene que haber gente muy especializada, que es precisamente lo que hace la tecnocracia. Los tecnócratas al ingeniero lo ponen en lugares de ingeniería, al médico lo ponen en lugares de medicina. No dispersan el conocimiento a otras áreas que no son expertos. Y los que no son tecnócratas tienden mucho a eso, a poner gente que no tiene estudios o no tiene expertise en otras áreas que no les corresponde tampoco, y que creo que no se merecen tampoco hacer ahí. Merecemos una buena reforma, si es que se da, y entiendo la causa posible de la reforma tiene que ser por la cantidad de años que están las mismas personas, lo entiendo. Tenemos gente que está desde hace 6, 7, 3, 4 administraciones atrás, lo entiendo eso, pero ya es algo dado, ya es algo nombrado, ya es algo independiente de ese poder, y es algo que se tiene que respetar a mi punto de vista. O hagan una mezcla entre los que están ahorita y en los nuevos. No creo que haya una contaminación de corrupción, no creo en eso. Hay que pensar bien cómo se van a manejar las cosas para las nuevas generaciones, para nuestras generaciones, y cómo solucionar lo de menos vueltas, lo del Poder Judicial, y respetar los que están, ¿no?, con nombramientos, porque muchos nombramientos que da el gobierno no son retroactivos y son indefinidos, no tienen términos. Es curioso eso, es interesante eso también. Y quien quiera reformar, pues primero reforme la Constitución, si no lo dice ahí, ¿cómo le van a hacer también? Entiendo la necesidad de como dar de baja, o como de ya acabó de sus facultades este ministro, lo entiendo, que ya tiene mucho tiempo, pero eso lo habían planteado mucho antes, en este sexenio. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta el final? ¿Por qué la urgencia? Eso es lo que llama la atención, la urgencia. Hasta ahorita el imperioso deseo de cambiar toda esa estructura, que es enorme, es un monstruo, obviamente, como muchas instituciones en México son enormes, y que hay papelería o hay lugares que tienen obviamente mucho que ver con el dinero, con el ahorro, lo entiendo, pero tampoco escatimar sueldos cuando se lo merece por sus estudios, y tampoco insultar a un ministro que ha hecho bien las cosas y que ha estudiado y que ha invertido en ideas, en congresos y todo. ¿Qué pasa con estas contradicciones que se dan tanto en el poder y se han dado tanto en ciertos partidos políticos? Se habla de austeridad, pero no se aplica. Se habla de derechos antes, pero ahora no. El quitar derechos no creo que nos lleve a una buena 4T ni a un fortalecimiento de la democracia. Definan si es democracia, socialismo, comunismo en México que estamos viviendo. ¿O estamos viviendo una dictadura de Chávez o de Maduro aquí, Venezuela en México? ¿O qué se está viviendo? Definan qué línea estamos siguiendo, porque a mí me gustaría saber qué línea se está viviendo ahorita, o una mezcla de todo que no se entiende qué es y por dónde van, y que cambian según el aplauso, según la capacidad de la gente. Tiene que haber una ética, un profesionalismo, y tiene que haber una línea seria y firme, y dejar a otros que entren, claro, al Poder Judicial, pero también respetar a los que están, que tienen mucha experiencia y que tienen nombramientos y que tienen derechos también, y que tienen mucho que trabajar, evidentemente en muchos casos, seguramente que resolver. Si no lo han resuelto, no es por culpa de ellos necesariamente, es por culpa de un sistema que no les facilita la papelería, o no les facilita vueltas, o no les facilita dinero para moverse ellos también. Si no hay recursos, ¿cómo le hacen? Un sistema que atora muchos casos y que le da prioridad a no a todos, sino solamente a algunos. Y que no debe ser elitista ni clasista. Todos los casos se deben de resolver de todas las élites y de todos los estados, me parece. Pero requiere tiempo, requiere expertise,
y requiere personas que han dado ya resultados también. No pueden meter gente al azar que ni siquiera sepamos en los poderes judiciales, ni siquiera se sepa quién resuelve un caso y no se tenga que tapar una cara. A mí no me parece eso correcto. La justicia debe dar la cara y debemos de saber quién hace un caso, qué estudios tiene y que obviamente esa persona sabe los riesgos que implica también ejercer un trabajo en los poderes judiciales en nuestro país y pues saber qué liderazgo tiene, qué estudios tiene, qué publicaciones tiene. Eso es transparentar la información de la que tanto se habla y ahora lo que tiene es no transparentar ni siquiera quiénes son los jueces, ni siquiera el nombre. A mí me parece muy arriesgado eso, porque ya cualquiera puede elegir un anónimo, las empresas van a poder poner lo suyo, va a haber muchas mentiras, va a haber más corrupción y va a haber lo que ha pasado mucho en esta administración, muchas dudas. Cuando surge dudas empiezan muchos problemas también, innecesarios me parece. Al rato hablo de eso. Buen día, buen viernes a todos.